Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, la primera parte del versículo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Hay cosas que han de suceder, algunas cosas ya han sucedido. Llevamos 2000 años de historia desde que Jesús fue ascendido al cielo y de alguna manera pues le dio estas palabras al apóstol Juan. Ya han pasado muchas cosas, pero no se han cumplido todas. Están por venir. Ahora aquí hay un detalle muy importante. Dice, para manifestar a sus siervos. Es decir, este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje que Dios le da a los suyos, a los que Él ha comprado con el precio de su sangre, a los que Él ha rescatado en la cruz del Calvario. Este es un mensaje para ellos, no es un mensaje para el mundo. El mundo quiere saber lo que ha de venir por curiosidad. Pero Dios le dice a la iglesia lo que ha de venir para que esté siempre preparada, alerta. En una ocasión Jesús les dice a los discípulos, os he dicho estas cosas para que cuando sucedan sepáis que ya os lo había dicho yo antes. Que Jesús sabe todas las cosas, que Jesús conoce todo. Jesús conoce tu presente, tu pasado y también conoce tu futuro. Jesús lo conoce todo de ti, de mí, de cada uno de nosotros. A Jesús no se le escapa nada. Él tiene el control de todo. Podríamos resumir Apocalipsis en una frase muy sencilla, y es Apocalipsis es la victoria de Dios sobre el diablo, el pecado y el mundo. La victoria de Dios sobre sus enemigos. Eso es Apocalipsis. En todo momento vemos que suceden cosas terribles, vemos que hay incluso descripciones de monstruos, de dragones y de cosas terribles que acontecen sobre la tierra. Pero vemos también cómo Dios guarda y protege a su amada, aún en el desierto. Aún en el desierto. Dice que allí sustenta a su amada, aún en el desierto. Y no es nuevo, porque ya lo hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel. Si Dios lo hizo con el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿será que no lo puede volver a hacer? Lo volverá a hacer. Ahora, en esta mañana no nos vamos a enfocar en todo Apocalipsis, hay muchos detalles y muchas cosas y muy profundas. Tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos Apocalipsis o leemos Apocalipsis que es un libro sellado, es un libro cerrado, es una revelación. O Dios nos da la revelación o es imposible entenderlo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender Apocalipsis. Ahora más, además de esto, Dios nos va ayudando a entender Apocalipsis, pero no nos da toda la revelación, sino que progresivamente nos va dando y nos va enseñando conforme a la necesidad del momento, conforme a lo que necesitamos. Dios podría hacernos entender todas las cosas, pero hay cosas que no las deja así, o sea, no las da a entender. Pongo un ejemplo. Cuando Jesús viene, Él es el Cristo, Él es el Mesías, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? Claro, nosotros miramos hacia atrás y vemos la historia. Y vemos lo que Él ha hecho, lo que Él enseñó, lo que Él hizo. Pero la gente del momento no lo conocía. La gente del momento sabía que tenía que venir el Mesías, pero no sabía cómo iba a ser el Mesías. La gente del momento estudiaba al Mesías y leían el Mesías y vieron por una parte que el Mesías iba a ser alguien que iba a regir las naciones y que iba a reinar y que iba a ser un hombre de guerra, iba a destruir a sus enemigos. Pero no se dieron cuenta, no entendieron la otra parte del siervo viviente, en el que el siervo iba a padecer, en el que había de morir, en el que había de sufrir. Esa parte, aunque la tenían en Isaías capítulo 53, no lo llegaron a entender. Ahora nosotros miramos hacia atrás y entendemos una cosa y entendemos la otra. Entonces, vengo a decir con esto de que cuando Jesús vino y estuvo allí, Él les preguntó a la gente, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? No, tú eres el Mesías. Eso se lo dijo a sus discípulos. Pero decían, no, unos dicen que eres uno de los profetas. Unos dicen que
eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Isaías, alguno de los profetas que ha resucitado. Y luego dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro, por revelación del Padre, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por revelación, Jesús mismo se lo declara, bienaventurado eres Simón, Pedro, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que muchas veces para entender la palabra necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos haga entender. Y cuando estamos hablando en todo esto de cosas que han de venir, más todavía. Tenemos que andar con prudencia, tenemos que andar con cuidado, tenemos que ser humildes, reconociendo que no lo sabemos todo, el único que lo sabe es Él, el único que sabe el día y la hora en que Jesús ha de volver es el Padre, y nosotros, pues, a lo que el Espíritu Santo nos va mostrando, a eso nos sujetamos y hacemos. Ahora, hoy vamos a ver uno de los detalles de lo que está aconteciendo y está por venir, muy cercano, algo que está cerca, a las puertas. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24, ahí encontramos las señales del fin. Versículo 1 en adelante dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yo entendí esto cuando fuimos al hospital que Loli iba a dar a luz a Sara. Yo no sabía lo que era principio de dolores. Yo sabía si me dolía la muela, si me dolía la cabeza, si me dolía el estómago, pero yo no sabía lo que era principio de dolores. Y estábamos allí en el hospital, toda la mañana, la tarde, la noche, estuvimos allí un montón de tiempo. Tuvimos tiempo para pensar, para meditar y... Y estaba mi suegra también. Y yo recuerdo que el médico le dijo a mi esposa que tenía que caminar. Y entonces pues estábamos por ahí por el pasillo caminando. Pues yo la acompañaba y de vez en cuando iba acompañando y hacía así. Hacía así, como yo. Porque apenas tuvo barriga, Loli apenas tuvo barriga. Le hice la foto de barriga el último día y no parecía que estaba embarazada. Luego, si queréis, os la enseño. Y yo me quedé así, mirándola, la cogía. Seguíamos. Camino para acá, camino para allá, camino para allá. A la noche, ya cansada de estar todo el día por allí y tal, ya estaba en la cama. Y mi suegra estaba allí, mi suegra se quedó con nosotros en la habitación. ¿Sabéis que normalmente solo se queda un acompañante? Yo no sé qué le vieron a mi suegra, que se quedó también. Y estábamos allí y Loli estaba acostada y de repente hacía así. Y mi suegra la miraba y decía, todavía no. Todavía no. Pasaba unos minutos, un tiempo, tal. Y mi suegra decía, todavía no. Pero hubo una de esas veces que
como que se estremeció de otra manera distinta. El quejido era distinto. El encogerse, el contraerse, fue algo distinto. Y no lo voy a hacer porque no me va a salir, yo voy a reír. Pero fue muy distinto. Y cuando sucedió, mi suegra dijo, ahora sí, ahora sí viene. Y entonces llamamos a los médicos, las enfermeras, vinieron, observaron y se fueron corriendo, ¡hala, vamos! ¡Pum! ¡Hala, para adentro! Y entonces, en eso me habló el Señor y me hizo entender, principio de dolores. Cuando la mujer está encinta, habla de esto también el Señor Jesús, que cuando la mujer está encinta, sufre dolores de parto, pero luego, después de que el bebé ha nacido, ya se olvida de los dolores y está alegre y contenta porque ha nacido un niño en el mundo, porque ha tenido un bebé. Y de alguna manera me relacionaba a esto el Señor, principio de dolores. O sea, todo esto que estamos viendo desde que Jesús se fue, guerras, terremotos, pestes, que ha habido durante toda la historia, que no es nuevo, son principio de dolores. La palabra nos enseña que la tierra está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y ese será el día, ese será el momento en cuando nuestro Señor Jesucristo venga, los muertos sean resucitados y todos los que vivimos, los que hemos creído en Él, entonces seamos transformados y arrebatados en un momento. Cuando seamos a semejanza suya. Ese es el momento en el que, de la manifestación de los hijos de gloria, de la gloria de los hijos de Dios. Ese es el momento. Y la tierra está esperando ese tiempo, ese momento. Y todo lo demás es principio de dolores. Como que la tierra está gimiendo y como que todo está empujando para que eso se dé. Para que eso se dé. Es como la mujer que está embarazada, o sea, está deseando que salga. Está deseando que salga. Porque se mueve por aquí, porque se mueve por allá, porque le molesta por el otro lado, porque le incomoda, porque tal. Y desea que salga. Ya llega un momento que dice, a ver si sale ya. Lo mismo sucede. Toda la creación está esperando a que salga, a que se manifieste los hijos de Dios. Pero en la gloria que Dios nos tiene que dar. Y todo eso son principios de dolores, son cosas que han ido pasando y que tienen que pasar. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en la Puerta de Almansa con otro peluquero y él me hablaba de su mujer cuando fue a dar a luz también y decía que le daban contracciones que pues no sé, pues cada 10 minutos aproximadamente o algo así. Yo no entiendo mucho de eso. Pero él tampoco entendía. Y ahora vais a entender. Coge y se acerca al médico y a la enfermera y le dice, mi mujer tiene contracciones cada 2 minutos. Para meterle prisa al médico. Y dice, eso es imposible. Las contracciones son, bueno, no sé, cada 3, 4, 5 minutos, no sé, le dijo el tiempo, ¿no? Y dice, eso es imposible. Pero yo me di cuenta de una cosa. En ese tiempo, o sea, yo aprendí de que las contracciones no son cada 5 minutos y son 5 minutos y 5 minutos, sino que a lo mejor te viene una contracción, pero está de 5 o 6 meses la mujer. Aún no es el momento. Y le ha dado una contracción, pero ahí se ha quedado. Luego pasa un tiempo, a lo mejor pasan semanas, meses, a lo mejor ya está de 7 meses, y le da otra contracción, pero no es el momento. Ni va a parir, pero le ha dado otra contracción. No le pasa a todas las mujeres, pero a algunas sí. Yo no sé si a alguna de las presentes la pasa, pero a algunas le pasa. Y no, pero no es el tiempo todavía, no es el tiempo, pero ya le ha dado. Y si no, que se lo pregunten a ella. Y pasa el tiempo y ya está de 8 meses y le da otra contracción. Pero no es el tiempo y no lo va a parir todavía. Y luego ya cuando se acerca, entonces le empiezan a dar contracciones y a lo mejor le da una cada media hora o cada hora.
luego le da a lo mejor cada 20 minutos, luego a lo mejor le da cada 15 minutos, cada vez es más seguido, más próximo una contracción de la otra. Hermanos, hermanas, la gente está intentando solucionar los problemas del mundo y que todo vaya a mejor. Y yo tengo que daros una noticia y hablaros la verdad. Esto no va a ir a mejor. Esto va cada vez de mal en peor. Esto va cada vez de mal en peor. Y antes sucedía una guerra cada no sé cuánto tiempo y sucedía un terremoto cada no sé cuánto tiempo. Y cada vez lo vamos a ver más seguido. Porque es principio de dolores. La tierra está de parto. La creación entera está de parto. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios se tiene que dar. Y tiene que llegar. Y Dios lo ha comparado con el parto de una mujer. Y si seguimos cómo es un parto de una mujer, es así. No hay otra. Tiene que ser así. Y luego hay otra cosa más importante todavía. Y es que lo que está escrito por el Espíritu Santo tiene cumplimiento. Tiene su cumplimiento. Así que vamos a observar qué es lo que estamos viviendo hoy y qué es lo que está por suceder pronto, muy pronto. Una de esas guerras que estamos viendo y que están sucediendo es la guerra de Israel y Hamás, el Estado palestino y los estados árabes de alrededor, los vecinos. Esa guerra no es nueva tampoco. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Dios le dice que la iba a conquistar con guerra. Y con guerra tomaría todo el territorio de Canaán y todo lo de allí. Luego, en algunas circunstancias, Dios dice, no les voy a quitar a todos los enemigos, voy a dejar a algunos con un propósito. El propósito es que la gente que está viniendo ahora para tomar la tierra está teniendo guerra, conoce guerra. Y no solamente conoce guerra, sino que también por medio de la guerra está conociendo a Dios. Ahora, las generaciones que vienen detrás, si no han conocido la guerra, igual su corazón se desvía. Voy a probarlos a través de la guerra. Y entonces les deja gente, les deja naciones y les deja pueblos allí para que continuamente tengan guerra con Israel. Y si leemos la Biblia, Israel y los vecinos siempre han tenido guerra. Ha habido temporadas en las que han tenido paz, pero era cuestión de tiempo, antes o después, unos se rebelaban contra los otros y guerra. Para que por medio de la guerra Dios probara su corazón, si amaban a Dios o no amaban a Dios. Así que no es nuevo. Cuando luego, después de siglos, los judíos son expulsados, vuelven otra vez al Estado de Israel y constituyen el Estado de Israel, lo hacen por medio de la guerra. Toman un espacio de tierra por medio de la guerra, pero no han tomado todo el territorio que tenían. No lo han tomado todo. Y ahí están viviendo, hay alianzas, hay pactos, hay cosas, pero no es lo que Dios les prometió. Ahora, en todo esto tenemos que entender dos cosas. Nosotros somos la iglesia y por ser la iglesia somos pueblo de Dios. Y ellos son el pueblo de Dios escogido por Dios por causa de Abraham, que es el patriarca de ellos. Y aunque nosotros estamos en un mejor pacto, el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios y las promesas de Dios están sobre él y las profecías que Dios ha hablado sobre ellos tienen cumplimiento. Y deben cumplirse. Así que muchos ojos de los que estudian la palabra, de los eruditos, de las escrituras, están puestos en lo que pasa en Israel, porque esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, seguidores de Cristo como tú y como yo, pero también a los judíos. Sus discípulos primeros eran judíos.
Y les habló acontecimientos que tenían que pasar en todas las naciones, en todas las partes del mundo y también en Israel y en Jerusalén. Así que es importante que nosotros prestemos atención a todo esto. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero hay acontecimientos que van a suceder y van a surgir en Israel y en Jerusalén, que afectan al mundo entero. Alguien dirá, ¿cómo me puede afectar a mí algo que sucede allí? Sí, lo estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Lo que está pasando allí nos está afectando aquí y afecta a todas partes del mundo. Y dice así, continuamos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quién le dice esto Jesús? A sus discípulos, a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Aún quedan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Jesús ha vencido al mundo. Amén. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y ahora nos da un detalle en el versículo 15 muy importante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 15, por favor. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El profeta Daniel vivió en el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando Dios ya se hartó de Israel y entonces mandó a Nabucodonosor para que cogiera a todos los judíos y a todos los israelitas y se los llevara presos a Babilonia, a un país y a un pueblo lejano, de una lengua distinta, difícil, y allí los llevó. Y el profeta Daniel estuvo en ese tiempo allí, en el cautiverio, en Babilonia. Y Dios le mostró cosas de las que habían de suceder en el final de los tiempos. Si alguien está estudiando Apocalipsis, escatología, el final de los tiempos, es necesario que lea el libro de Daniel. Porque Daniel, una buena parte de ese libro, es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que habla las cosas que van a suceder en el futuro. Y Jesús está relacionando una señal que da el profeta Daniel, y es la abominación desoladora.
¿Y qué es? Vale. Nosotros ahora miramos atrás y sabemos qué es lo que sucedió, qué es lo que aconteció. Antes de Cristo, por el 130 aproximadamente, estaba Epifanio IV, y él conquistó Jerusalén, entró en el templo, lo profanó, y entonces hizo lo siguiente. Por favor, Gina, ¿me ayudas? La primera imagen. Sacrificó un cerdo en el lugar del altar de los sacrificios, donde se sacrificaba a Dios bueyes, ovejas, alguna cabra. Este hombre llega y sacrifica un cerdo. Recordemos que el cerdo era un animal inmundo para el pueblo judío. Y como inmundo era algo que no se debía ni comer y mucho menos sacrificar para Dios. Esa es la abominación desoladora. La abominación desoladora la hizo este hombre en el altar de Dios. Un cerdo. Ahora dice, eso ya sucedió, pero Jesús dice que cuando veamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces que corran. Aquí hay otro aspecto de la profecía apocalíptica, y es que hay muchas profecías que tienen dos cumplimientos, como esta. Ya tuvo un cumplimiento antes de Jesús, pero ahora también tiene que llegar otro cumplimiento similar. Tiene que darse. Como la venida del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús, los judíos esperaban que viniera una vez para siempre, reinara y ya está. Pero ahora nosotros entendemos que Jesús vino una vez, se fue y vendrá otra vez. La venida del Señor Jesús para establecer su reino será en dos partes. Una, que vino como el siervo sufriente para dar su vida por nosotros, establece la iglesia, pero luego Él volverá y ya no tendrá nada que ver con el pecado. Entonces en aquel momento Él regirá a las naciones con vara de hierro. A los suyos se exaltará y a sus enemigos humillará. Dicho esto, que las profecías algunas tienen dos cumplimientos, esta es una de ellas. Y tiene que suceder eso. Tiene que llegar el momento en el que en el templo de Dios venga alguien y haga una abominación desoladora, haga un sacrificio inmundo. Ahora, para que esto se dé, tiene que darse lo siguiente. Gina, por favor, la 2. Para que se dé eso, el pueblo de Israel tiene que tener un templo, que ahora mismo no tiene templo donde sacrificar. Ahora mismo el pueblo de Israel está en Jerusalén, vive en Jerusalén, pero no tiene templo donde sacrificar. Entonces, para tener un templo, primero tienen que construirlo, pero para tener un templo hay algo que está molestando, que está estorbando y que lo tienen que quitar, ¿vale? Es como, por ejemplo, vamos nosotros a edificar aquí en la puerta y queremos edificar algo, ¿vale? Pero para edificar, muchas veces primero hay que destruir y arrancar algunas cosas para luego plantar y edificar. Y esto es lo que está molestando y está estorbando para que el pueblo de Israel tenga este templo, que es la siguiente imagen. Eso doradito que ven ustedes allí. Eso doradito que ven ustedes allí, para que se entienda un poco más, la siguiente imagen, la vemos más cerca, y es, con mucho respeto, pero lo tengo que decir, es la verdad, es la mezquita que hay en Jerusalén. La mezquita de Omar, o que se conoce también como la Roca. Y justamente eso está estorbando para que se pueda dar el templo de los judíos. ¿Por qué? Siguiente imagen, por favor. Si ustedes se pueden fijar en la parte de abajo, no sé si alcanza, Alex, con tu permiso. En esta parte de aquí vemos como una muralla. Ese es el muro de las lamentaciones.
esta es la mezquita que está justamente en lo que era el antiguo templo judío. Cuando destruyeron el templo y luego los musulmanes llegaron a tomar todo Jerusalén y toda Palestina, todo aquello, entonces en el mismo lugar del templo de los israelitas, ellos construyeron la mezquita. Ahora, pues podrían ser buenos vecinos y decir, bueno, pues tú tienes tu templo aquí, yo me lo hago allí, ¿verdad? Pero es que resulta que cuando Dios le dijo a David dónde tenía que construir el templo, le dijo un lugar, y era ese. Si Dios nos dice dónde tenemos que ir y dónde tenemos que adorar al Señor, no sirve otro. Así que los judíos están esperando esto. Claro, nosotros ahora tenemos un entendimiento, tenemos un conocimiento. Jesús le dijo a la mujer samaritana, llega la hora, y la hora es cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en el templo, adoraréis al Señor, sino que Dios es espíritu, y en todo lugar Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero los judíos que todavía no han conocido a Cristo, no tienen ese entendimiento, y ellos quieren adorar a Dios. ¿Cómo van a adorar a Dios? A la manera que ellos conocen, la manera antigua. ¿Y dónde lo van a adorar? Donde Dios le dijo a David que tenían que edificar el templo. De hecho, el templo no se ha destruido una vez, se ha destruido varias veces. Y siempre se ha reconstruido en el mismo lugar. Ese es el lugar del templo. Una curiosidad, un dato muy importante. ¿Saben ustedes dónde sacrificó o fue a sacrificar Abraham a Isaac? Que no lo sacrificó, pero por poco lo sacrifica. ¿Les digo dónde? Aquí. Curioso, ¿verdad? Siglos y siglos antes de Moisés, Abraham ya fue a sacrificar allí. ¿Qué tiene Dios con ese monte? No lo sé, pero lo quiere allí. Ahora, honestamente, ¿ustedes creen que el Estado Islámico va a permitir que Israel derribe esto para construir su templo? No. Tenemos un hermano que ha estado por aquellas tierras. Y es difícil moverse por allí y ser amigo de uno y ser amigo de los otros. ¿Verdad? El hermano me trajo una Biblia y le costó. Vamos a dejarlo ahí. El asunto es que eso no puede llegar con un convenio de papeles. Para que eso se derribe y se construya lo que ha de construirse, siguiente imagen, por favor, debe construirse algo así parecido que era lo que había antes. Esta es una maqueta, sería pues, algo parecido, una cosa así. Para que se pueda construir eso, lo otro tiene que ser derribado. Pero eso no va a llegar en paz. Eso no va a llegar con un contrato, mira, te doy 100 millones de dólares y estamos y me dejas edificar ahí, ¿vale? Te compro la mezquita. No va a llegar así. Eso se va a conseguir con guerra. No hay otra manera. Eso se va a conseguir con guerra. Y se conseguirá. Llegará un momento en que eso se va a conseguir. Ahora, pero algunos hablarán de política, pero es que Israel hace esto, es que Hamás hace lo otro. Dios mueve el corazón de las personas y de los gobernantes para que sucedan las cosas y se den para que se cumpla lo que Él quiere cumplirse. El atentado que Hamás hizo hace un tiempo atrás, que fue lo que desató la guerra más abiertamente y más fuerte,
que estamos viendo todas estas cosas y que nos da lástima, que nos da pena, fue en un día muy señalado, en que era el Año Nuevo judío. ¿Y sabéis lo que sucedió? Lo que sucedió es que mientras unos estaban yendo a un lugar para orar y estaban consagrándose y estaban buscando a Dios, lo que estaban haciendo otros era en el desierto una fiesta pagana, con inmoralidad sexual y un montón de cosas. Y eran judíos. Y Dios permitió el pecado de unos para que otros se irrumpieran y les castigara. ¿Se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando de castigos? De que a veces Dios castiga y permite cosas y que Dios mueve personas y corazones. Pues eso es lo que sucedió. Dios permitió que un grupo de gente hiciera el mal para que los otros los atacaran. Pero Dios permitió también que los otros los atacaran para que otra vez se levantara guerra de Israel contra Hamás y contra todos los que están alrededor. Pero el fin de todo es que esto se llegue a dar, es que esto se llegue a cumplir. Así que, hermanos y hermanas, no sé si la guerra va a continuar o la guerra va a parar, pero tengan claro que si para, llegará un momento que continuará. Y va a ser más fuerte, porque eso se tiene que dar. Porque tiene que llegar el momento en el que alguien haga un sacrificio inmundo en el altar donde sacrifican a Dios. Así que eso es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viendo en Israel, en las noticias, todas estas cosas, es eso. Es eso. Eso se tiene que cumplir. Eso se tiene que dar. Y eso es lo que nos hace a nosotros conocer estas cosas. Lo que nos ayuda es a saber de que Dios tiene control de todo, de que Dios sabe todo y de que Dios tiene también cuidado de ti y de mí. Y que tenemos que estar atentos. Tenemos que decidirnos si estamos por el Señor o no estamos por el Señor. Y yo creo que va siendo hora, porque el Señor nos está avisando, nos está advirtiendo. Muchas veces nosotros ponemos las cosas, la mirada en las cosas de esta tierra, pero el Señor viene pronto. Ponemos las cosas en los negocios, los estudios, las casas. Está bien, necesitas un negocio para tener dinero, para tener una casa donde vivir. Pero acuérdate de una cosa, estamos de paso. Estamos de paso. Y todo esto que vemos va a ser removido y conmovido. Se va a estremecer todo. Así que es hora y es tiempo de que andemos por fe, de que sí, sigamos con nuestros trabajos, sigamos con nuestros negocios, sigamos con nuestras casas, pero que tengamos presente y en mente y primeramente de que todo esto se va a desvanecer. Lo único que queda es Cristo y nuestra fe en el Señor. Los que estén en el Señor no serán removidos, no serán avergonzados. Los que estén en el Señor permanecerán. Pero el que no esté en el Señor sufrirá pérdida. ¿Y de qué sirve ganar todo el mundo y perder el alma? Así que yo creo que lo que Dios nos está enseñando hoy y lo que Dios nos está diciendo hoy es, va siendo hora de que cambiemos el enfoque. Va siendo hora de que cambiemos el enfoque, porque Cristo está por venir. Y viene pronto. Y cada vez vemos más cosas. Así que, por favor, el grupo de alabanza, por favor, viene por aquí. Pastor. Escuchen esta canción, por favor. Estamos viendo señales que Cristo mismo anunció. Preparemos nuestras vidas
pues viene el Señor. Dentro de mi vida siento una voz que clama dentro de mí. Dentro de mi vida siento una voz que clama y me dice así. Alerta, 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 que Jesucristo está al llegar. No descuides más tu vida y no vuelvas a pecar, que Jesucristo está al llegar. No descuides más tu vida y no vuelvas a pecar. Algunos están esperando y otros durmiendo estarán. Unos serán levantados y otros quedarán. Dentro de mi vida siento una voz que clama dentro de mí. Dentro de mi vida siento una voz que clama y me dice así. Alerta, 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 que Jesucristo está al llegar. No descuides más tu vida y no vuelvas a pecar, que Jesucristo está al llegar. No descuides más tu vida y no vuelvas a pecar. Y estamos en los últimos tiempos, la iglesia debe luchar contra el pecado y el mundo junto hasta el final. Dentro de mi vida siento una voz que clama dentro de mí. Dentro de mi vida siento una voz que clama, me dice así. Alerta, 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 que Jesucristo está al llegar. No descuides más tu vida y no vuelvas a pecar, que Jesucristo está al llegar. No descuides más tu vida